Estos trenes son conocidos por sus vías peligrosas y sus alrededores de infarto. Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros para conocer los 15 trenes más peligrosos del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El ferrocarril panorámico, Cumbres y Toltec. El ferrocarril panorámico, Cumbres y Toltec ofrece un viaje en el tiempo a través de algunos de los paisajes más pintorescos y peligrosos del suroeste de Estados Unidos. Este ferrocarril de vía estrecha de 64 metros conecta Antonio, Colorado y Chamat, Nuevo México, subiendo más de 2.000 metros en el paso de Cumra y bordeando el borde de la garganta de Toltec. Construida en 1880 como parte de la red ferroviaria Denver y Río Grande Western, la línea fue diseñada para acceder a la riqueza mineral de Silverton, Colorado. Hoy en día es propiedad conjunta de Colorado y Nuevo México y sirve como atracción turística y una especie de museo viviente del ferrocarril del siglo XIX. La antigüedad del ferrocarril es un factor clave en su peligrosa reputación, caballetes y puentes de madera originales y desvencijados. El peso del tren crea una tensión palpable. Los puentes de madera son susceptibles a deformarse y debilitarse estructuralmente después de más de un siglo de uso, y a pesar del mantenimiento regular, la antigüedad de los materiales significa que el riesgo de falla está siempre presente. A pesar de los peligros que el ferrocarril panorámico Cumbres y Toltec continúan cautivando a los visitantes con su combinación única de autenticidad histórica y belleza natural, y se erige como un emocionante ejemplo de ingeniería, hazañas del pasado y el atractivo perdurable del accidentado suroeste de Estados Unidos. Número 14. La ruta Minami-Aeso. La línea Takamori es una línea ferroviaria japonesa en la prefectura de Kumamoto, entre la estación Tateno, Minamiaso, y la estación Takamori. Esta es la única línea ferroviaria que opera Minamiaso Railway. La línea atraviesa la parte sur de la caldera del monte Aso. La línea de vía única fue inaugurada por los ferrocarriles del gobierno japonés en 1928. El único circuito de paso está en Nakamatsu. Los servicios de transporte de mercancías cesaron en 1984. La empresa del tercer sector se hizo cargo de la antigua línea JNR en 1986. El M-Elite probó un ferrobús DMV en la línea en noviembre de 2007. La línea no está electrificada, utiliza un sistema de señalización ferroviaria automática simplificado. Después de la inauguración de la línea Takachiho en 1972, la construcción del tramo de 23 kilómetros hasta Takamori continuó hasta 1975, cuando una inundación en el túnel de Takamori de 6.500 metros provocó la suspensión de las obras. La construcción se abandonó formalmente en 1980. Número 13. El ferrocarril Konkan. El puente Suari o puente ferroviario Konkan es un puente para ferrocarriles entre el norte y el sur de Goa, en el país asiático de la India. Lleva el tren Konkan sobre la parte de las mareas del río Suari, al sur de Karambolim. El puente fue terminado en 3 años. Se encuentra a pocos metros aguas arriba de un puente para vehículos del mismo nombre. El puente posee 1.319 metros de largo. La ruta ferroviaria cubre los distritos costeros de los estados de Maharashtra, Goa y Karnataka en la India. La empresa inició sus operaciones completas de trenes el 26 de enero de 1998. El primer tren de pasajeros que circulaba por las vías de Konkan el 20 de marzo de 1993 entre Udupi y Mangalore. Konkan Railway Corporation está a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y conceptos para los ferrocarriles indios. Durante sus primeros años de operaciones en la región montañosa de Konkan, una serie de accidentes llevó a Konkan Railway a investigar nuevas tecnologías. Los dispositivos anticolisión, Sky Boss y Roro son algunas de las innovaciones de Konkan Railway. Número 12. Ferrocarril panorámico de Kuranda. La reputación de Australia por su fauna peligrosa es bastante conocida,
pero las atracciones creadas por el hombre pueden ser igualmente emocionantes. El ferrocarril panorámico de Kuranda, una de las rutas de tren más atrevidas del mundo, ofrece vistas espectaculares mientras pone a prueba los nervios de los pasajeros. Este viaje de 22 metros a través del Parque Nacional Barron Gorge, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, muestra las exuberantes selvas tropicales de Queensland construidas en el siglo XIX. Este ferrocarril recorre la costa durante aproximadamente 2 horas. Su belleza conlleva riesgos, ya que la vía abraza acantilados con caídas pronunciadas y pasa tan cerca de cascadas que, en ciertas condiciones, el agua de la cascada puede engullir el tren. La ruta presenta 15 túneles tallados a mano a través de montañas, lo que crea una experiencia claustrofóbica para los pasajeros, lo que aumenta la emoción al atravesar el tren por 37 puentes estrechos en elevaciones, alcanzando los 1.100 pies sobre el nivel del mar. Estos cruces precarios ofrecen vistas que pueden provocar vértigo para aquellos que se atreven a mirar hacia abajo. La construcción de ferrocarriles fue una hazaña de ingeniería y determinación humana. El proyecto se cobró muchas vidas, un sombrío recordatorio de los desafíos que se deben superar para crear esta ruta icónica. Hoy en día, el ferrocarril es una de las atracciones más populares de Queensland, que atrae a los buscadores de emociones, a los amantes de la naturaleza y a los entusiastas. El viaje ofrece vistas del dosel de la selva tropical, profundos barrancos y cascadas. Se erige como un ejemplo del ingenio humano y la belleza natural de los paisajes de Australia, ofreciendo una experiencia inolvidable para aquellos lo suficientemente valientes como para abordar. Número 11. El puente de Pamban. El puente de Pamban es un puente ferroviario que atraviesa el estrecho de Palk, conectando la isla Pamban con el continente, en el estado de Tamil Nadu. En 1964, el puente fue destruido por un ciclón tropical y la compañía Indian Railways lo reconstruyó en 46 días. El 24 de febrero de 2014 se conmemoró el centenario de la inauguración del puente. El puente está conformado por 145 tramos fijos y 2 secciones móviles. Los tramos fijos, fabricados en acero, tienen 12,2 metros de largo cada uno. Los 2 tramos móviles constituyen la sección levadiza del puente, que permite el cruce de embarcaciones por el paso de Pamban. En el tramo levadizo, el puente tiene una luz de 66,5 metros. La obra de arte tiene un largo total de 2.055 metros. Los pilares del puente fueron construidos sobre una superficie de arenisca y están sujetos a fuertes corrientes, en especial durante la temporada del monzón. Desde mayo hasta agosto, predominan los vientos del sudoeste, mientras que desde octubre a enero predomina el monzón con vientos del noreste. La apertura de la sección levadiza del puente para permitir el tráfico marítimo se realiza previa comunicación de la autoridad del puerto de Pamban. Los barcos deben solicitar autorización con 30 minutos de antelación. Número 10. El Glaciar Express. El Glacier Express es un tren turístico en Suiza que desde 1930 une Saint Moritz con Coira, Disentis, Münster, Andermatt, Brig, Visp y termina en Zermatt, en el cantón suizo de Valais. Durante el verano, también circula un tren a la inversa que une Zermatt con Davos. El primer Glacier Express partió el 25 de junio de 1930 a las 7:30 horas con 70 pasajeros de Zermatt y llegó a St. Moritz casi 11 horas después. El tren es conocido asimismo como el expreso más lento del mundo. Durante 7 horas y media, el tren pasa por 291 puentes, 91 túneles y por el puerto de montaña, Oberalp, a 2.033 metros sobre el nivel del mar. Hasta 1981, el Glacier Express circuló por el túnel Furka-Scheitel, túnel de la cumbre del Furka, a unos 2.162 msm. El tramo entre Oberwald y Realp solo se podía circular durante 4 meses en verano, debido a las grandes nevadas y subsecuentes avalanchas que amenazaban la zona, por lo que el resto del año no operaba el Glacier Express. Fue este tramo precisamente el que le dio el nombre al tren, puesto que era posible observar el glaciar del Ródano desde el tren, durante la bajada de Mutbach-Belvedere a Gletsch.
y vuelta, en 1982 se inauguró el túnel de base del Furka, lo cual hizo posible que el Glacier Express circulase todo el año. El tramo por el pie del glaciar y por la cumbre del Paso del Furka es ahora operado por un tren de época a vapor, el Dampfbahn Furka Bergstrecke. El tren ofrece a los pasajeros coches de tipo panorámico, que consisten en coches de viajeros con amplios ventanales para poder apreciar mejor los paisajes del recorrido. Los turistas reciben al inicio del viaje unos auriculares, los cuales se conectan a enchufes en los asientos para poder escuchar audio con información histórica y descriptiva de los lugares que se recorren. Esta información está disponible en 6 idiomas: alemán, inglés, francés, japonés, mandarín e italiano. Muchas personas están pidiendo que exista también en español. En el tren, los pasajeros pueden pedir almuerzo y bebidas, los cuales son preparados en el coche-restaurante de cada tren y son servidos directamente en las mesas de los pasajeros. Número 9. La Nariz del Diablo. La ruta de la Nariz del Diablo está considerada como una de las más terroríficas de Ecuador. Y seguro que te estás preguntando el porqué de ello. La Nariz del Diablo es un tramo del ferrocarril transandino que a principios del siglo XX conectaba Guayaquil con Quito con la finalidad de mejorar la economía del país. La primera locomotora llegó el 25 de junio de 1908 a la estación de Chimbacalle, Quito, y recorrió 452 kilómetros, lo que supuso un gran acontecimiento histórico. Un dato curioso sobre Ecuador es que la ciudad de Quito está ubicada a 2.800 metros de altura. Esto significa que para llegar hasta ella en tren había que cruzar toda la cordillera ecuatoriana. Durante el proceso de construcción, los ingenieros se encontraron con desfiladeros de más de 40 metros de caída libre que dificultaron el trabajo. De ahí que se le considere como la ruta más terrorífica de Ecuador, pues construirla supuso una alta complejidad. De hecho, se trata de una de las grandes obras maestras de la ingeniería en Ecuador. Número 8. Tren a las nubes. El Tren a las Nubes es un servicio ferroviario turístico argentino sobre el ramal C14 del Ferrocarril General Manuel Belgrano, en el tramo que une San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla, sobre la cordillera de los Andes, a más de 4.220 metros sobre el nivel del mar. Desde 2015, el tren se aborda en la localidad de San Antonio de los Cobres y desde allí se realiza el recorrido hasta el viaducto La Polvorilla. Antiguamente, desde 1948, partía de la ciudad de Salta, atravesando el Valle del Lerma para introducirse en la Quebrada del Toro y llegar hasta la Puna de Atacama. La escultora argentina Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, a quien conocemos como Lola Mora, participó en la obra del tendido de rieles, realizando el trazado del recorrido del Ferrocarril Trasandino del Norte, o Huaytiquina, en la actualidad llamado Tren de las Nubes, uno de los principales atractivos turísticos de Argentina. El apodo Tren a las Nubes nace a partir de una película realizada por 2 estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán durante los primeros años de la década del 60, que hicieron el tramo Salta-Socompa a bordo del tren de pasajeros, que en esos tiempos corría traccionado por vaporeras. Número 7. El ferrocarril Georgetown Loop. El Georgetown Loop Railroad es un ferrocarril histórico estadounidense de vía estrecha de 914 milímetros, ubicado en las Montañas Rocosas, en el condado de Clear Creek, adyacente a la Interestatal 70 en Colorado. Este tren turístico recorre una distancia de 3 kilómetros con 200 metros entre las comunidades de Georgetown y Silver Plume. La ruta tiene una longitud de 7 kilómetros con 200 metros y asciende a una altura de 195 metros con un décimo a través de un terreno montañoso, con caballetes, cortes, rellenos y un gran circuito. El ferrocarril está situado cerca de la Interestatal 70, con la estación Silver Plume Depot, junto a la rampa de entrada en dirección este. Justo al este de Silver Plume, en la Interestatal 70, hay un área de estacionamiento llamada Georgetown Loop Overlook, que ofrece vistas panorámicas a los automovilistas. El camino de acceso a Clear Creek Greenway Trail conecta la estación Silver Plume Depot, Georgetown Loop Overlook, y la estación Devil's Gate cerca de Georgetown.
Este sendero es accesible para ciclistas y excursionistas. Número 6. Los trenes locales de Mumbai. El Metro de Bombay es un sistema de metro de la ciudad de Bombay, capital del estado federal de Maharashtra, en la India. El Metro de Bombay consiste en 3 líneas operativas y 4 líneas en varias etapas de construcción. El sistema está diseñado para reducir la congestión del tráfico en la ciudad y complementar la red superpoblada de trenes suburbanos de Bombay, coloquialmente llamados trenes locales. Se está construyendo en 3 fases durante un periodo de 15 años y se espera completarlo en 2025. Cuando se complete, el sistema central comprenderá 8 líneas ferroviarias de metro de alta capacidad, que abarcarán un total de 235 kilómetros, 24% bajo tierra, el resto elevado, con una porción minúscula construida a nivel y atendida por 200 estaciones. La línea 1 es operada por Mumbai Metro One Private Limited, una empresa conjunta entre Reliance Infrastructure, MMRDA, y Veolia Transport, RATP Asia, Francia, mientras que las líneas 2, 4, 6, 7 en construcción, 5 y sus extensiones, licitación en curso, serán construidas por MMRDI. La línea 3 completamente subterránea, también en construcción, será construida por Mumbai Metro Railway Corporation Limited. El desembolso financiero total para la expansión del sistema de metro más allá de la línea 1 actualmente operativa es de 13.000 millones, que se financiará mediante una combinación de capital y deuda bilateral, multilateral y sindicada. En otro impulso a la conectividad, la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Mumbai ha decidido conectar Bombay y Virar con una línea de metro. En junio de 2006, el primer ministro Manmohan Singh sentó las bases para la primera fase del proyecto del metro de Bombay. Aunque los trabajos de construcción comenzaron en febrero de 2008, en mayo de 2013 se realizó una prueba exitosa y la primera línea del sistema entró en funcionamiento el 8 de junio de 2014. Muchos proyectos de metro se estaban retrasando debido a autorizaciones ambientales tardías y problemas de adquisición de tierras. Número 5. El ferrocarril Qinghai-Tibet. El ferrocarril de Kingsang, ferrocarril Qinghai-Shisang o ferrocarril Qinghai-Tibet es un ferrocarril que conecta Xining, en la provincia de Qinghai, con Lhasa, en la región autónoma del Tíbet, en la República Popular China. Este ferrocarril es el primero en conectar con el resto de China la región autónoma del Tíbet, que debido a su altitud y terreno fue la última entidad provincial de China continental sin tener línea de ferrocarril. Existen trenes directos desde Pekín, Chengdu, Chongqing, Xining y Lanzhou, que establecen conexiones entre Lhasa y otras ciudades importantes de China. La línea incluye el paso de Tangula, que con 5.072 metros de altura por encima del nivel del mar, lo convierte en la línea de ferrocarril más alta del mundo. También se encuentra el túnel de Fenghuoshan, de 1.388 metros de longitud, que es el túnel de ferrocarril más alto del mundo. El túnel más largo de la línea, el túnel de Yangbajing, mide 3.345 metros. Se encuentra a 4.264 metros por encima del nivel del mar, a 80 kilómetros al noroeste de Lhasa. Las primeras pruebas no tripuladas de la línea y su equipamiento comenzaron el 1 de mayo de 2006. La sección del ferrocarril entre Golmud y Lhasa fue inaugurada el 1 de julio de 2006 por el presidente Hu Jintao. Número 4. Calle del Tren de Hanoi. La calle del Tren de Hanoi, o rebautizada como Calle del Tren de Hanoi para los viajeros extranjeros, se considera un lugar único y de visita obligada para quienes deseen descubrir una auténtica capital vietnamita. Marcando la belleza del tiempo a través de los años, es el signo de la historia de la capital de Vietnam, pero también uno de los lugares más fotogénicos de la ciudad. El tren de vía única que recorre las calles del casco antiguo de Hanoi existe desde el siglo XX, durante el periodo colonial francés. Durante muchos años, el tren ha atravesado la capital, mezclándose silenciosamente con el ritmo del lugar. Lo que atrae a los viajeros es que esta vía férrea está en medio y atraviesa zonas residenciales. Y lo que es más sorprendente
El paso entre la vía y las cosas es realmente estrecho, a solo unos pasos. Está tan cerca que parece tragarse las casas de alrededor. Esta parte de Hanoi tiene una arquitectura fascinante, con una mezcla de casas nuevas y antiguas. Denota una bella estampa con diferentes colores, creando un ambiente vintage en cada esquina. Cada día pasan más de 10 trenes mientras que las vías del tren de Hanoi están a solo 1 o 2 metros de las casas. Y la gente, esto dificulta los desplazamientos porque las calles de este pueblo ferroviario solo son lo suficientemente anchas para peatones o motos. Los coches no pueden entrar. Los residentes han pasado toda su vida en la calle del tren de Hanoi. Todo les resulta familiar, desde el espacio reducido hasta el ruido y las vibraciones de los trenes que pasan. En ausencia de los trenes, los residentes realizan tareas como secar la ropa, lavar los platos, cocinar o charlar con los vecinos. Principalmente al aire libre y en las vías. Sin embargo, se sabe de memoria el horario del tren, suena la sirena del tren. Y al instante, la vida se retira de las vías para dejar que el tren pase junto a los transeúntes y las casas. Por eso, aunque parezca muy peligroso, el número de accidentes en la calle del tren de Hanoi es bajo. Quienes tuvieron la oportunidad de pasear por la calle del tren de Hanoi pudieron ver a los ancianos del lugar jugando al ajedrez, a las mujeres preparando verduras para sus comidas, a los niños corriendo o charlando con los lugareños del lugar para escuchar su historia de vida. Número 3. El tren Outeniqua-Chuzhou. El Outeniqua-Chuzhou fue el último tren de vapor de pasajeros en funcionamiento continuo en África y finalizó sus operaciones en agosto de 2006. La línea en la que operaba une las ciudades de George y Knysna, en el Cabo Occidental, Sudáfrica, y se completó en 1928. La pintoresca ruta de 67 kilómetros desde George tomó 3 horas, siguiendo la accidentada costa de la Garden Route y pasando por Victoria Bay, Wilderness, Gukama y Sedgefield antes de cruzar un puente sobre la laguna de Knysna y terminar en la estación de Knysna. La línea y el servicio de vapor fueron declarados ferrocarril oficialmente preservado en 1992. Al principio, el tren transportaba unos 40,000 pasajeros al año y a principios de la década de 2000 transportaba 115,000 pasajeros al año. El 70% de los pasajeros eran turistas extranjeros. Los trenes eran arrastrados habitualmente por locomotoras de vapor SAR clase 19D, con disposición de ruedas 482 y ténderes tipo torpedo de tipo Vanderbilt, aunque ocasionalmente también se utilizaban locomotoras de vapor SAR clase 24. Cuando las condiciones secas del verano aumentaban el riesgo de incendios forestales, se utilizaban en su lugar locomotoras diésel. En agosto de 2006, la línea sufrió graves daños a causa de unas fuertes inundaciones y se suspendieron los servicios ferroviarios. En noviembre de 2006, el Outeniqua-Chuzhou fue desviado temporalmente para circular entre George y Mossel Bay, con una parada en Hartenbos. Este servicio se interrumpió el 17 de septiembre de 2010. En 2007, los propietarios del tren, Transnet Limited, anunciaron que el tren no se consideraba parte de su negocio principal e iniciaron un proceso de licitación para venderlo a un nuevo propietario, operador. En agosto de 2010, Transnet anunció que no había encontrado un operador y que el tren dejaría de funcionar. El ministro de Finanzas, Desarrollo Económico y Turismo de la provincia de Western Cape, Alan Wynne, dijo que estaba decidido a mantener en funcionamiento este activo turístico patrimonial. En mayo de 2018, la revista británica Heritage Railway reveló que, si bien había conversaciones en curso entre Transnet y una empresa privada llamada Classic Rail, no había ningún acuerdo para franquiciar la línea y reabrirla al tráfico turístico. En diciembre de 2021, Transnet Freight Rail publicó una solicitud de propuestas para la gestión y operación de la línea. Esta licitación se cerró en abril de 2022. En septiembre de 2022, Classic Rail anunció que era uno de los 2 únicos postores en competencia para el nombramiento. Número 2. El ferrocarril Darjeeling del Himalaya. El ferrocarril Darjeeling del Himalaya
es un ferrocarril de trocha angosta de 610 milímetros que circula entre Siliguri y Darjeeling en Bengala Occidental, construido entre 1879 y 1881. La línea tiene aproximadamente 78 kilómetros de longitud. Su elevación varía desde los 100 metros en la estación de Nueva Jalpaiguri, en Siliguri, a 2.200 metros en Darjeeling. 4 locomotoras diésel modernas realizan la mayoría de los servicios regulares. Sin embargo, el servicio diario entre Kurseong y Darjeeling y el tren turístico diario de Darjeeling a Ghum, la estación de tren más alta de la India, se realizan con antiguas locomotoras a vapor británicas. Las DHR 778, el ferrocarril, junto con el ferrocarril de la montaña Nilgiri y el ferrocarril de Kalka-Shimla, están incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad como ferrocarriles de montaña de la India. La sede central del ferrocarril se encuentra en la ciudad de Kurseong. El ferrocarril Darjeeling del Himalaya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. En 1999 fue el segundo ferrocarril en obtener dicho honor, tras haberlo conseguido el ferrocarril de Semmering de Austria en 1998. Número 1. El ferrocarril Flam. El tren de Flam está considerado como una de las atracciones turísticas de Noruega más importantes y espectaculares. Todos los años, esta increíble línea de ferrocarril atrae a visitantes de todo el mundo. En 2014, Lonely Planet la eligió como el viaje en tren más bonito del mundo. La línea entre Myrdal y Flam está abierta todo el año. El viaje en el tren de Flam proporciona una panorámica de algunos de los paisajes de montaña más agrestes y magníficos de Noruega en cualquier época del año. Verá ríos que se abren camino a través de profundos desfiladeros, cascadas que caen desde las altas montañas con picos nevados y granjas de montaña al borde de las escarpadas laderas. Al llegar abajo, podrá disfrutar del precioso paisaje cultural del Valle de Flam y admirar la belleza de Aurlandsfjord. Aurlandsfjord es un brazo de Sognefjord, el fiordo más largo del mundo. El ferrocarril de Flam es una de las vías ferroviarias más empinadas del mundo en la pista normal. El recorrido de 20 kilómetros presenta una diferencia de altitud de 866 metros, lo que implica un gradiente medio de 1,18. El túnel de herradura que entra y sale de la montaña es un testimonio de una de las hazañas de ingeniería más audaces y hábiles en la historia de los ferrocarriles noruegos. El viaje en el tren de Flam es apto para cualquier persona, tanto para vacaciones en familia como en el caso de las vacaciones de aventura. El tren de Flam se puede combinar con una excursión a pie o en bicicleta por la ruta de los camineros, la cual ofrece experiencias inolvidables para todos. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!